Hola, mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con los determinantes. Cuando nosotros tenemos matrices cuadradas, la gran pregunta que nos hacemos es si esa matriz es singular o no singular. El determinante es un número que se obtiene a partir de elementos de la matriz y nos va a poder permitir responder estas preguntas. A lo largo de este video lo vamos a definir y vamos a ver cómo hacer el cálculo para cualquier matriz de n por n. Entonces aquí solamente vamos a trabajar con matrices de n por n, es decir, matrices cuadradas, ¿no? La pregunta siempre va a ser si la matriz tiene inversa o no tiene inversa, o si es inversible o no es inversible, o si es singular o no singular. Son equivalencias, digamos, para lo mismo. Y lo que vamos a hacer es definir una función, que es la función determinante, cuyo dominio van a ser, digamos, las matrices cuadradas y nos va a devolver un número real, ¿sí? Entonces ese número real es el que a mí me va a permitir responder a esa pregunta si la matriz tiene o no tiene inversa. Para comenzar vamos a definir qué es lo que es una permutación. Si yo tengo un conjunto de números enteros de 1 a n, vamos a decir que es un arreglo de enteros en cierto orden donde no existan ni omisiones ni repeticiones, ¿sí? Y una permutación en general se escribe de la forma j sub 1, j sub 2 hasta j sub n, donde j sub 1 es el primer entero de la permutación, j2 el segundo y así siguiendo, ¿sí? Vamos a decir que ocurre una inversión en esta permutación siempre que un entero mayor precede a uno menor, ¿no? Entonces nosotros podemos obtener el número total de inversiones que ocurren en una permutación de la siguiente manera. Vamos a encontrar el número de enteros que son menores que j sub 1, ¿sí? Y que siguen, digamos, en la permutación. Y de acuerdo al número de enteros que son menores a j1, después vamos a seguir con el número de enteros que son menores a j2 y que siguen a j2. Después para el número de enteros que son menores a j3 y sigue a j3, digamos, y así siguiendo para encontrar el número total de inversiones en la permutación. Ahora en el ejemplo lo vamos a ver con mayor claridad. Bien, vamos entonces con los ejemplos. Primer ejemplo, fíjense que yo tengo acá un conjunto de 6 números. Lo que tengo que ver es que obviamente estén del 1 al 6, que no se repitan y que no falte ninguno. En este caso eso sucede. Lo que vamos a hacer es ver cuál es la cantidad de inversiones que se produjeron. Para esto, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar cada uno de los elementos, por ejemplo en este caso el primero, y lo que voy a hacer es observar de los números que le siguen cuáles de ellos es menor a ese elemento, ¿no? Entonces fíjense, en este caso, si yo tomo el 1, ninguno de los elementos que le siguen son menores a él. Por lo tanto, acá no se ha producido ninguna inversión, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con el segundo de los elementos, ¿no? Voy a tomar, por ejemplo, en este caso el 5 y voy a ver cuáles de los que le siguen son menores a él. Entonces, fíjense, 6 no, 4 sí, 3 sí y 2 sí. Quiere decir que para este elemento se ha producido 1, 2, 3 inversiones, ¿sí? Por lo tanto, acá hay 3 inversiones. Así voy a hacer lo mismo con el que le sigue, ¿sí? En este caso, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar a 6, lo voy a hacer con otro color, y voy a analizar qué pasa con los elementos que le siguen, si son menores o no son menores a él. Entonces, ¿cuántos elementos menores a 6 tengo? Tengo el 4, el 3 y el 2, o sea que tengo 3. ¿Sí? Por lo tanto, el número de inversiones acá ha sido 3. Si tomo el 4, tengo 2 elementos menores a él, por lo tanto, el número de inversiones es 2. Si tomo el 3, el número que le sigue es 2, tengo una inversión. Quiere decir que el número total de inversiones en este ejemplo es 9. ¿Sí? Vamos con el siguiente. De nuevo, fíjense que yo tengo acá 4 enteros, del 1 al 4, aparecen todos y no se repite ninguno, ¿no? Bueno, voy a ver qué cantidad de inversiones tiene. Para el primero, para el 3, fíjense que tengo 4, 1 y 2, ¿sí? ¿Cuántos números menores a 3 tengo? 2. Por lo tanto, la inversión es 2. Voy con el siguiente, para el 4 tengo que analizar cuántos números menores que él tengo. En este caso tengo el 1 y el 2 que son menores a 4.
La inversión que se ha producido acá son 2. Para el 1 tengo que fijarme cuánto, el número que le sigue, cuántos son menores a él. Como es 2, esto me da 0. ¿Sí? Quiere decir que el número total de inversiones que yo tengo acá son 4. En el ejemplo siguiente, tengo 7 números, ¿sí? Del 1 al 7, aparecen todos, no hay ninguno repetido, entonces voy a analizar el número total de inversiones, ¿sí? Empiezo con el primero, me fijo cuáles de todos los que le siguen son menores a 2. Entonces para 2, el único menor es 1, por lo tanto se ha producido una inversión. Voy con el siguiente, para 4, y me fijo cuánto de los números que le siguen a 4 son menores a él. ¿Sí? Entonces acá tengo 3 y 1. Quiere decir que el número de inversiones para 4 es 2. ¿Sí? El mismo análisis voy a hacer para 6. Si yo tomo 6, fíjense, tengo 7, 3, 5 y 1. ¿Sí? Quiere decir que el número total de inversiones para este es 2. ¿Sí? Porque el 3 y el 1 son menores. Si tomo el 7, ¿sí? Fíjense, 3, 5 y 1 son todos menores a él, por lo tanto el número de inversiones es 3. Si tomo el 3, el número de inversiones es 1, porque solamente 1 es menor a él. Y si tomo 5, el número de inversiones es 1, porque el número que le sigue es menor a él. ¿Sí? Por lo tanto, el número total de inversiones aquí va a ser 3, 5, 10. ¿Por qué calculamos números de inversiones? Porque nosotros vamos a poder definir si una permutación es par o impar. Va a ser par si el número de inversiones es un entero par y va a ser impar si el número de inversiones es impar. ¿Sí? Entonces, fijémonos, por ejemplo, si yo tengo 3 elementos, por ejemplo el 1, el 2 y el 3, o sea, una permutación de 3, y aparecen de esta forma, el número de inversiones va a ser 0. ¿Sí? Si es 0, esta permutación es par. Si yo, por ejemplo, tengo los valores de 1 a 3, digamos, distribuidos como 1, 3, 2, fíjense, el número de inversiones va a ser 1. Si ustedes analizan acá, cuando yo tomo el 1, acá esto me da 0, ¿no? El número de inversiones. Cuando tomo 3, hay un solo número después de él, me da 1. Quiere decir que la suma de 0 más 1 me da 1. ¿Sí? Número de inversión es 1, como es un número entero impar, la inversión es impar. ¿Sí? Bueno, lo mismo puedo hacer con cualquiera de los otros. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si tomo acá el 2, voy a tomar este ejemplo, el número de inversiones que hay, para los dos números que le siguen, solamente el 1 es menor a él. Por lo tanto, el número de inversiones es 1. Si tomo el 3, el número que le sigue es 1, que es menor a él. Por lo tanto, esto me da 1 más 1. Esto me da 2. ¿Sí? Como es un número par, entonces decimos que esa inversión es par. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos acá, dada la permutación y viendo cuál es el número de inversiones que tienen, puedo, digamos, clasificar la permutación en par o impar. Bien, vamos a definir también lo que es un producto elemental. Recordemos que acá estamos trabajando con matrices cuadradas, o sea, de orden n por n, y vamos a definir el producto elemental como cualquier producto de n elementos tomados de esa matriz sin que dos de ellos provengan del mismo renglón o de la misma columna, ¿no? Entonces, fíjense, como cada producto elemental va a tener dos factores, en este caso estoy trabajando con una matriz de 2 por 2, y cada factor proviene de un renglón diferente, un producto elemental se puede escribir de la forma como A1, ya veré, digamos, a quién corresponde, digamos, a esta fila o a esta columna por la que yo tome, A2 y con alguna fila o columna. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy trabajando, si yo me muevo, digamos, por las filas, ¿no? Ya voy a hacer el mismo trabajito moviéndome por la columna. Si yo tomo el elemento 1, 1, supongamos que acá yo diga, bueno, listo, entonces vamos a tomar acá el A1, 1. ¿Quién va a ser el producto elemental? Tiene que ser un par, digamos, en el que yo tome un elemento que no esté ni en la fila ni en la columna que corresponde a este elemento A1, 1. Entonces, ¿quién va a ser el único, digamos, el producto con el que yo voy a poder hacer? Bueno, con el elemento A2, 2. Entonces, un producto sería A11 por A22, ¿sí? Supongamos, voy a borrar acá, que yo quisiera tomar, o sea, uno podría ser este, ¿no?
Supongamos que yo quisiera tomar este elemento, ¿no? El elemento A21. Entonces, otro producto elemental sería A21, ¿sí? ¿Qué tendría que ver para hacer el producto elemental? Que el otro elemento que yo tome no esté ni en la fila ni en la columna que corresponde al A21. Entonces, ¿quién me va a quedar? Únicamente el elemento A12, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo esta cantidad de productos elementales. Son los únicos productos elementales que yo puedo hacer en una matriz de 2×2. ¿Sí? Supongamos que tengo este otro ejemplo, una matriz de 3×3. Entonces yo digo, ¿cuáles son los productos elementales? Obviamente en una matriz de 3×3 que voy a tener. O sea, voy a tener A1, y ya veré, digamos, si tomo qué fila o columna tomo acá. Acá voy a tener el A2 con su correspondiente columna, digamos, y el A3 con su correspondiente columna, ¿no? Bueno, supongamos, voy a tomar este ejemplo, que tomo el A11, ¿no? Entonces, si yo tomo acá A11, yo tendría que ahora decidir, digamos, tomar de la fila 2 algún otro que no esté ni en esta fila ni en esta columna. Entonces yo acá tendría dos posibilidades, o tomo el A22 o tomo el A32. Yo voy a hacer primeramente este que he marcado, o sea, el A22, ¿sí? Entonces, para el siguiente, ¿qué tendría que hacer? Eliminar todo lo que esté en la fila y en la columna de A22. Por lo tanto, lo que me va a quedar acá es A33. ¿Sí? Entonces, uno de los productos elementales sería A11, A22, A33. Supongamos, voy a borrar acá, que yo hubiera hecho esa misma elección, ¿no? O sea, tomo el A11 y ahora en vez de tomar el A22 voy a tomar el A32. Entonces acá me va a quedar A32. ¿Quién sería el elemento que corresponde, digamos, el elemento siguiente de la columna 3 sería tachar todo lo que está en la fila y en la columna de la 3,2. Por lo tanto, lo que me va a quedar es el elemento A23. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá tengo dos posibilidades de elección tomando el A11. Bueno, vamos a ver otros productos elementales. Supongamos que yo tomo el A12, ¿sí? De la primera fila tomo el A12. Entonces, para ver quién voy a tomar de la segunda, voy a tener que eliminar todo lo que está en la fila y en la columna de la 1,2. ¿Sí? Lo voy a escribir acá abajo. Entonces tomo A12 por... ¿Quién puede elegir? Bueno, usted puede elegir, por ejemplo, el A21 o el A31. ¿No? Voy a hacer, supongamos que elijo A21. Entonces acá voy a multiplicar por quién? Por A21, ¿sí? Para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Eliminar todo lo que está en la fila y en la columna de A21. Y fíjense quiénes me quedan, A33. Entonces, otro producto elemental sería A12, A21 y A33. ¿Sí? Otra opción. ¿Sí? Supongamos que tomo inicialmente el mismo de recién, o sea, el A12. ¿Sí? Entonces yo, en vez de elegir el A21, bueno, ahora elijo el A31. Entonces elijo acá A31, ¿sí? Fíjense, si elijo el A31, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que eliminar todo lo que está en la fila y en la columna del A31, ¿no? Por lo tanto, lo que me queda es el A23. Por A23, ¿sí? Entonces, fíjense, uno podría, digamos, ir haciendo todos los productos elementales. Supongamos que ahora yo en la primera fila, fíjense que yo ya tomé y elegí el A11 y tomé y elegí el A12. Supongamos que ahora hacemos el mismo trabajito con el A13. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. A13. ¿Cuáles serían los productos elementales? Elimine toda la fila y la columna de A13. Bueno, ahora elija alguno que no esté en esa fila. Supongamos que elijo, no sé, el A22. Muy bien, elijo A22. Para ver cuál es el siguiente, tengo que hacer eliminar fila y columna que corresponda a A22. ¿Sí? Y acá, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar solamente el A31. ¿Sí? Por A31. Bien. Supongamos que elegimos el A13, pero ahora vamos a cambiar la elección. ¿No? Elijo A13,
elimino todo lo que está en la fila y columna y ahora elijo el A21. ¿Sí? Entonces acá me queda A21, elimino todo lo que está en la fila y en la columna de A21 y fíjense lo que me termina quedando es el A32. ¿Sí? Entonces yo he encontrado 6 posibilidades, digamos, para encontrar productos elementales. Fíjense, acá tenía 2 y acá tengo 6. ¿Sí? Cuando uno tiene, digamos, una matriz de n por n, la cantidad de productos elementales es n factorial. Entonces, como dije recién, si la matriz es de n por n, nosotros tenemos n productos elementales para poder calcular. ¿Sí? Además de poder encontrar los productos elementales, nosotros vamos a poder definir los productos elementales con signo. ¿Sí? Como nosotros vimos en la segundos atrás, yo podía tener, digamos, varias posibilidades para encontrar productos elementales, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el signo del producto elemental? De si esta permutación, digamos, que yo conseguí acá, es par o impar, ¿no? Si nosotros tenemos una permutación que sea par, entonces va a estar multiplicado por 1, positivo. Y si la permutación es impar, entonces va a estar multiplicado por menos 1. Vamos a ver un ejemplo para clarificar esto. Bueno, vamos a ver entonces el primer ejemplo. Vamos a tomar una matriz cuadrada de 2 por 2. Fíjense que acá ya, digamos, tenemos definidos cuáles son los productos elementales y cuál es la permutación asociada. ¿Cómo nos damos cuenta? Fíjense que acá, si yo tomo este elemento, o sea, el primero, A11 y A22, vienen de 2 renglones diferentes, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo que ver es qué pasa con esta segunda componente. Esto es lo que me va a indicar cuál es la permutación asociada. Entonces, fíjense, la permutación asociada acá es la permutación 1, 2, ¿sí? Si yo veo esta permutación, acuérdense, tomaba el primer elemento, me fijo cuál de los siguientes era menor. Acá para el 1, el 2 no es menor, por lo tanto esto vale 0. Quiere decir que la permutación va a ser par, ¿sí? Entonces, como es par, este producto va a tener signo más, ¿sí? Si voy al segundo producto elemental, que es el que está, digamos, acá, A12, A21, voy a mirar las segundas componentes, fíjense, a ver, que se vean, digamos, ahí. La permutación que tengo es 2, 1, ¿sí? Si ustedes ven las segundas componentes, me da 2, 1. De nuevo, voy a ver si esta permutación es par o impar. Tomo el primero de los elementos, me fijo si el siguiente es menor o no. En este caso tengo 2, el 1 es menor, por lo tanto acá se ha producido una inversión. Entonces la permutación es impar. Como es impar, acá no sé si se ve bien, pero esto tiene un signo menos, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo con una matriz de 3 por 3, ¿sí? Entonces fíjense, yo tengo acá la permutación A11, A22, A33. ¿Qué es lo que voy a mirar? Segundas componentes. Entonces acá tengo 1, 2, 3, ¿sí? La permutación es 1, 2, 3. Primer elemento 1, no tiene nadie que sea menor a él, por lo tanto 0 inversiones. Segundo elemento 2, no tiene nadie que sea menor a él, por lo tanto 0 inversiones. 0 más 0 me da 0. Esta permutación es par, por lo tanto va a tener signo positivo este producto, ¿sí? Voy a tomar, por ejemplo, este, ¿sí? Fíjense, ¿cómo me doy cuenta de la permutación? Veo las segundas componentes. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Para ver si es par o impar, ¿qué hago? Tomo el primer elemento, me fijo cuántos de los elementos que están detrás son menores. Solamente el 1, por lo tanto este tiene 1. Tomo el segundo elemento, que en este caso es 1. ¿Cuántos de los que siguen es menor? Ninguno, 0. Por lo tanto, esto me da 1, la permutación es impar. Como es impar, acá se ve chiquito, pero esto tiene un signo menos, ¿sí? Entonces yo puedo, digamos, ahí ver cuál es el signo que corresponde a los productos elementales de acuerdo a si la permutación que se produce es par o impar. Definimos esto porque en realidad el determinante, como dijimos, era una función que iba de las matrices cuadradas de n por n a los números reales. Lo más importante es que entendamos que el determinante nos da como resultado un número, ¿no?
nosotros lo vamos a denotar, o la notación va a ser det A, y también se puede, digamos, escribir como, acá voy a poner, escribir así la matriz A entre dos barras verticales, ¿sí? También es lo mismo para denotar det A, y lo vamos a definir como la suma de todos los productos elementales con signo tomados de A. A ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz de 2 por 2, ¿sí? Fíjense, con la que ya venimos trabajando, los productos elementales con signos, ¿quiénes eran? Nosotros ya lo vimos, era A11 por A22, ¿sí? Y el otro producto elemental era A21 por A12, digamos que era negativo. Entonces, ¿quién va a ser el determinante de A? Va a ser la suma de estos dos productos. Entonces va a ser A11 por A22 menos A12 por A21, ¿sí? En muchos libros y en muchos lugares esto se da como una regla, pero en realidad tiene que ver con la definición de determinante, ¿no? O sea, la suma de todos los productos elementales con signo refiere a quién es el determinante de A. Veamos, por ejemplo, si yo tengo una matriz de 3 por 3, ¿sí? Entonces, fíjense, esta matriz, tengo acá todos los productos elementales con signo, quiere decir que si yo quiero encontrar quién es el determinante de A, lo voy a hacer acá abajo para que me alcance. Si yo quiero encontrar quién es el determinante de A, lo que voy a tener que hacer es sumar todos estos productos elementales. Entonces, fíjense, el determinante de A me va a dar igual a quién. A11 por A22 por A33 menos A11 por A23 por A32 más A12 por A21 por A33, este era menos, más A12 por A21 por A32, más A23 por A21 por A33, menos A33, perdón, 13. Vamos a borrar bien acá. Por A23 por A32. Sí. Bueno, fíjense que esto es bastante engorroso, digamos, para poder aprendérselo. Nadie se aprende este determinante de memoria. Primero que tendría que encontrar todos los productos elementales, después ver cuál es el signo que corresponde al producto elemental y después hacer toda la suma de esos productos elementales con signo, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, hay una forma en la que nosotros podemos calcular el determinante, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a colocar la matriz A, ¿sí? La vamos a escribir y a continuación vamos a escribir la primera y la segunda columna, ¿sí? O sea, vamos a repetir la primera y la segunda columna. Esto me va a quedar de manera tal que yo pueda encontrar, digamos, algunas diagonales, ¿no? La primera de las diagonales va a ser la que comienza con el elemento A11 y continúa hasta acá, ¿sí? A esta, o sea, todas las diagonales que vayan desde izquierda a derecha, yo les voy a poner el signo más. Entonces, por ejemplo, la segunda va a ser la que venga acá, con signo más, y la tercera va a ser esta, ¿sí? Con signo más. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Obviamente el producto de quién, de estos elementos, de la 1,1, de la 3,2, perdón, 2,3, 2,2 y de la 3,3, ¿sí? No lo veía bien. Entonces acá voy a hacer A11 por A22 por A33 más, porque son todos positivos, y voy a ir con esta segunda diagonal. A12, A23, A31, ¿sí? Entonces acá voy a poner A12 por A23 por A31. En la práctica esto sale rápidamente, ¿sí? Y ahora voy con el tercero, A13 por A21 por
A32. ¿Sí? Y a todo esto, ¿qué voy a hacer? Me van a aparecer ahora otras 3 diagonales que van a ir de izquierda a derecha, que son las siguientes. Esta es primera, que va a ir con signo negativo. ¿Sí? Entonces acá sería, tengo que colocar menos, ¿quién? El producto de A31 por A22 por A13. ¿Sí? Menos la siguiente diagonal, que es esta. A32, A23, A11. A32, A23, A11. ¿Sí? Menos, y la última, esto sería el menos, y sería A33, A21 y A12. ¿Sí? Entonces, el cálculo de estos productos, de estas diagonales que me quedan, va a ser, si yo voy de izquierda a derecha en forma descendente, van a ser siempre con signo positivo esos productos, o sea, lo voy a sumar. Y si voy de izquierda a derecha en forma ascendente, ¿sí? Como es este caso, o sea, este y este, los voy a colocar con signo negativo. ¿Sí? Una vez hecho esto, entonces voy a poder calcular el determinante de cualquier matriz. Veamos algunos ejemplos. Primero, una matriz de 2 por 2. Supongamos que tengo la matriz A, que es la matriz formada por 2, 5, 3, 1. ¿Sí? Si quiero calcular el determinante de A, puedo escribir det A. También puedo escribirlo a la matriz A entre 2 barras verticales. ¿Sí? Entonces, fíjense, el determinante de A en esta forma, ¿qué va a hacer? Lo mismo se cumple para esto. Este va a ser positivo, o sea, tengo que hacer el producto de ¿quién? 2 por 1 menos, y esta diagonal que va a estar acá, negativo. ¿Sí? Por eso es que va este menos acá, y acá me queda 3 por 5. Esto me da 2 menos 15. Este determinante vale menos 13. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de 3 por 3. Tengo la matriz B formada por 1, 2, 3, menos 4, 5, 6, 7, menos 8, 9. ¿Sí? Recordemos que para poder calcular lo que voy a hacer, voy a duplicar la primera y la segunda columna. 1, menos 4, 7, 2, 5, menos 8. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a hacer el cálculo del determinante de esta matriz B. ¿Sí? Fíjense, ¿qué tengo que hacer? Los productos cruzados con signo. Entonces este va a ser positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? El producto de 1 por 5 por 9. ¿Sí? Más el siguiente. 2, 6, bueno, este 7 me quedó medio bajito, pero corresponde acá. ¿Sí? Entonces voy a hacer más 2 por 6 por 7, más, y el tercero, 3 por menos 4 por menos 8. ¿Sí? También todos estos positivos. Entonces acá van a quedar 3 por menos 4 por menos 8. ¿Sí? Más. Y ahora voy a hacer todos estos productos y van a ir con signo negativo. Entonces acá sería menos. Y acá sería el producto de ¿quién? De 7 por 5 por 3 menos 8 por 6, menos 8 por 6 por 1, menos 8 por 6 por 1, menos, y el último de los que me queda acá, que es 9 por menos 4 por 2. Entonces acá sería 9 por menos 4 por 2. ¿Sí? Entonces, el determinante de B, recuerden que también lo puedo denotar como B entre dos líneas verticales. Si nosotros hacemos la cuenta, todo esto me da 240. ¿Sí? Recuerden que siempre el determinante es un número.
Otra forma para poder calcular cualquier determinante de n por n componentes es el desarrollo por cofactores o lo que también se suele llamar como la regla de Laplace. Para empezar a trabajar con esto tenemos que tomar, digamos, algunas definiciones, dar algunas definiciones anteriores. Una de ellas es la definición de menor. ¿Qué va a ser o a qué vamos a llamar menor? Es si nosotros tenemos una matriz de n por n, por ejemplo de 8 por 8, el menor va a ser una matriz de 7 por 7, ¿sí? Donde yo voy a tomar A y voy a eliminar el renglón y la columna que corresponda a ese menor, ¿no? Entonces, en líneas generales, si la matriz de n por n, el menor m sub ij es eliminar el renglón i, la columna j, y la matriz que me quede es lo que nosotros llamamos menor, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar un ejemplo. Acá yo tengo una matriz de 3 por 3. Entonces, supongamos que yo quiero saber cuál es el menor 1, 2, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminar la fila 1 y la columna 2, ¿sí? Entonces, este es el elemento 1, 2, ¿sí? Este es el elemento 1, 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como quien dice, uno saca todo lo que está en la fila 1 y en la columna 2. Fíjense, si la matriz de 3 por 3, el menor va a ser de 2 por 2, ¿no? Y va a ser la matriz que me quede con los elementos que se produjeron cuando yo elimine fila 1 y columna 2. Entonces, ¿quién va a ser? Menos 4, 7, 6, 9. ¿Sí? Tomemos otro ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer el menor 3, 3. ¿Sí? Entonces, para ver cuál es el menor 3, 3, me posiciono en el elemento 3, 3, que en este caso sería este de acá. Elimino todo lo que está en la fila y en la columna de 3 y la matriz que me queda con los elementos restantes es lo que es el menor 3, 3. O sea, esto sería 1, 2, menos 4, 5. Supongamos que quiero el menor 2, 2. Bueno, de la misma forma, voy a tomar el elemento 2, 2, tacho toda esa fila y toda esa columna y los elementos que me queden van a ser los que conforman la matriz del menor 2, 2. ¿Sí? O sea, acá sería 1, 3, 7 y 9. Otra definición que tenemos que conocer es el término de cofactor. ¿Sí? ¿A qué vamos a llamar cofactor? Bueno, el cofactor A sub ij lo vamos a denotar con la letra mayúscula y los subíndices me van a indicar, digamos, en relación a quién estoy trabajando. Va a ser el producto de menos 1 a la suma de I más J. O sea, acá me va a dar un positivo si I más J es par y negativo si I más J es impar, por el determinante del menor I sub J, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, el cofactor A35, tengo que hacer menos 1 a la 3 más 5, o sea, acá ver si esto me da par o impar. Como 3 más 5 me da 8, esto me va a dar positivo, me da 1, por el determinante 3, 5. Vamos a verlo en un ejemplo para poder clarificarlo, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, la matriz con la que recién trabajamos. Entonces, fíjense, esta matriz A era la matriz 1, 2, 3, la matriz menos 4, 5, 6, 7, 8, menos 8 era 9, ¿sí? Bueno, entonces veamos acá, por ejemplo, voy a tomar algún cofactor determinado, ¿sí? Por ejemplo, en particular, termino de escribir la matriz acá. Nosotros habíamos calculado previamente quién era el menor, por ejemplo, 1, 2, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el menor 1, 2 era el determinado por menos 4, 6, 7 y 9, ¿sí? Bueno, yo podría entonces pedir quién es el cofactor 1, 2. El cofactor 1, 2, ¿quién va a ser? Va a ser menos 1 elevado a la 1 más 2 por el determinante de esta matriz, menos 4, 6, 7, 9. ¿Sí? Entonces, fíjense, el A12 va a ser
Como 1 más 2 es negativo, impar, me va a quedar menos 1 elevado al cubo, ¿sí? Por lo tanto, acá me va a quedar menos 1, ¿no? Por el determinante de esta matriz. Fíjense, si yo calculo el determinante de menos 4, 6, 7 y 9, ¿cuánto me da esto? Menos 4 por 9 me da menos 36, menos 7 por 6, que esto me da 42. Y esto me da como resultado menos 78. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto me va a quedar menos 1 por menos 78. ¿Sí? Por lo tanto, el cofactor 1, 2 es igual a 78 positivo. Entonces, los menores son matrices, ¿sí? Y los cofactores terminan siendo números. Hay que tener cuidado con esta distinción. Números que se obtienen a partir de ¿quién? Del determinante del menor asociado multiplicado por 1 positivo o menos 1 de acuerdo a la posición en la que yo estoy calculando el cofactor. ¿Sí? Entonces, en este caso, como la posición es 1, 2, me da negativo, me da impar, digo, menos 1 a ese número impar que en realidad es 3, me da menos 1, el cofactor 1, 2 es igual a 78. Si nosotros consideramos la matriz A de 3 por 3, pero esto, digamos, vale para cualquier matriz, ¿sí? Nosotros habíamos calculado el determinante de A como los productos con signo, si ustedes se acuerdan, todos estos productos elementales con signo, ¿sí? Y si nosotros tenemos este producto, esto se puede volver a escribir de esta manera. Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, algunos términos que aparecen acá, por ejemplo, ¿no? Donde aparece el A11, acá aparece A11 también. Entonces uno podría sacar acá factor común, ¿no? Por ejemplo, A11 entre estos dos términos. ¿Y acá qué me va a quedar? Me va a quedar factor común de ¿quién? De A22 por A33, como este es negativo, menos A23 por A32, ¿no? Que es lo que aparece acá. Bueno, este mismo trabajito uno podría hacerlo con los términos que tienen A12 como factor común, ¿sí? Y los términos que tienen A13 como factor común, ¿sí? Fíjense, entonces uno podría, como quien dice, reescribir este determinante de esta manera, ¿no? Pero analicemos quién es, digamos, este A22 menos A33. ¿Sí? O sea, yo voy a tomar, a ver, yo voy a tomar el análisis con este, pero el mismo análisis se puede hacer con todos, ¿no? Fíjense, si yo tomo A11, si yo tomo este elemento, voy a borrar para que se vea bien. Yo tomo este elemento A11, ¿sí? Fíjense, si yo elimino fila y columna, acá me queda el menor, digamos, ¿no? El menor 1,1 va a ser la matriz A22, A23, A32, A33, ¿sí? Y si ustedes observan, esto que aparece acá, en realidad viene a ser el determinante de eso, ¿no? O sea, esta parte que yo tengo acá es exactamente el determinante de ¿quién? Del menor 1,1. Pero no solamente es el determinante del menor 1,1, sino que en realidad esto que aparece acá termina siendo el cofactor 1,1. Porque como estoy trabajando con 1,1, este determinante me va a dar positivo, ¿sí? Porque fíjense, la diferencia entre el determinante del menor y el cofactor es que el cofactor me determina el signo, ¿no? Como es positivo, porque estoy en la posición 1, 1, cuando eleve el menos 1 al cuadrado me va a dar positivo, entonces esto que aparece acá termina siendo el cofactor 1, 1. Uno puede hacer, digamos, todo el análisis y se va a dar cuenta que lo que aparece acá es en realidad el cofactor 1, 2 y lo que termina apareciendo acá es el cofactor 1, 3. ¿Sí? Por lo tanto, lo que uno puede analizar y ver es que el determinante de la matriz A termina siendo el A11 por el cofactor 11, ¿sí? Más
A12 por el cofactor 12 más A13 por el cofactor 13. Quiere decir que si yo hago un desarrollo por alguna fila o columna, el determinante va a resultar como el producto de cada uno de los elementos. Por ejemplo, fíjense, A11, A12 y A13 corresponden todos a la primera fila, ¿no? Entonces el determinante va a ser el producto de los elementos que corresponden a la primera fila multiplicados por el cofactor que corresponde a esa posición, ¿sí? Entonces yo puedo calcular el determinante haciendo el desarrollo por filas o por columnas, multiplicando cada elemento por el cofactor que le corresponde, más el segundo elemento por el cofactor que le corresponde, más el tercer elemento por el cofactor que le corresponde, ¿sí? Bien. De la misma manera, yo podría, por ejemplo, haber calculado el determinante de la matriz A y hacer el desarrollo. En vez de por esta fila, lo podría haber hecho al desarrollo por, supongamos, esta columna, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el determinante de esa matriz A? Sería el elemento A12 por el cofactor que corresponde a la posición 12, más el elemento A22 por el cofactor que corresponde a la posición 22, más el elemento A32 por el cofactor 32, ¿sí? Este desarrollo que nosotros hicimos, queda para ustedes un poco la comprobación, se puede hacer para cualquier fila o para cualquier columna de A. Esto nos lleva al siguiente teorema, que nos indica que si yo tengo una matriz de n por n, ¿sí?, el determinante de esa matriz A va a ser la sumatoria, ¿sí?, en términos de sumatoria, ¿de quién? De los elementos A sub i k por A y k, digamos, para cualquier I o k. Lo que nos está diciendo esto es que yo puedo calcular el determinante haciendo el desarrollo, o sea, haciendo la expansión por cofactores para cualquier renglón de k, ¿sí? Y de la misma manera, esta expansión que yo estoy haciendo por renglones, también la puedo hacer para cualquier columna de A, ¿no? O sea, lo que recién acabamos de hacer. Yo puedo hacer el desarrollo por la fila o la columna 1, la fila o renglón 1, la fila o renglón 2, la fila o renglón 3, o puedo optar por hacer el desarrollo por cofactores de cualquiera de las columnas, ¿sí? Siempre recordemos que ese desarrollo por cofactores va a ser la sumatoria de estos productos, de cada elemento de la fila o columna que elija por el cofactor que corresponde a esa posición. Vamos a ver ahora un ejemplo. Y acá está, digamos, lo fantástico de esta posibilidad de elección, ¿no? Yo voy a trabajar, supongamos que yo tengo esta matriz A, una matriz de 3×3, y quiero hacer el desarrollo por la primera de las filas, ¿no? Entonces, fíjense, si yo calculo acá, digo, el determinante de A va a ser igual a ¿quién? Primero de los elementos, ¿sí? Elemento 1, 1. Lo voy a poner en forma general y después lo voy a ir. Esto sería A1, 1 por ¿quién? El cofactor 1, 1, ¿sí? Más A1, 2 por el cofactor 1, 2. Más A1, 3 por el cofactor 1, 3, ¿sí? Quiere decir que acá el determinante de A puede ser el elemento 1, 1 es 1 por el cofactor 1, 1. Ya lo voy a encontrar. Más 0 por el cofactor 1, 2. Más 3 por el cofactor 1, 3. ¿Sí? Fíjense acá que 0, independientemente de lo que cueste el cofactor 1, 2, esto se me va a eliminar, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué es lo que sucede? Dice, entonces está bueno por ahí esta cuestión de poder elegir por qué fila o columna puedo desarrollarlo, porque cuando yo tenga, digamos, la matriz, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, tratar de hacer la menor cantidad de cuentas, o sea, la elección más inteligente. ¿Y cuál va a ser la elección más inteligente? Ver en esta matriz cuál es la fila o la columna que contiene la mayor cantidad de ceros, ¿sí? Porque
cada uno de estos elementos multiplicado por el cofactor me va a dar 0. Entonces, si yo desarrollo, digamos, por esta fila, no es la decisión más inteligente. Entonces, voy a hacer ese análisis. Si ustedes observan, la segunda de las columnas tiene 2 ceros, por lo tanto, voy a hacer el desarrollo por la columna 2, ¿sí? Entonces, después de hacer un poquito esta observación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el determinante de A haciendo el desarrollo por cofactores, pero por la segunda de las columnas, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que me va a quedar acá. Acá me va a quedar 0 por el cofactor que corresponde a la posición 1, 2, ¿sí? Más 0 por el cofactor que corresponde a la posición 2, 2, más 6 por el cofactor que corresponde a la posición 3, 2, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, esto me da 0, esto me da 0, o sea que calcular el determinante de A es hacer un solo cálculo, ¿sí? Una sola cuenta, por decirlo de alguna manera. Acá tengo el determinante de A, me va a dar 6 por el cofactor A32, ¿sí? Acá en los cálculos auxiliares voy a decir, ¿quién es el cofactor A32? Bueno, va a ser menos 1 elevado a la 3 más 2 por el determinante de ¿quién? Por el determinante del menor 3,2. Acuérdense, para calcular el menor 3,2 elimino fila y columna y los elementos que me quedan forman este. Acá me va a dar 1, 3, menos 4 y 6. ¿Sí? Entonces el A32 va a ser menos 1 a la quinta, que me va a quedar menos 1, ¿sí? Y el determinante que tengo acá me va a quedar 6 por 1, 6, menos 4 por menos 3, me va menos 12. Menos 4 por 3, perdón. Entonces, el cofactor A32 me va a quedar menos 1 por 6 más 12, que me da 18. O sea que esto me da menos 18. ¿Sí? Una vez que obtengo esto, voy a calcular entonces quién es el determinante de A. El determinante de A me da 6 por menos 18. El determinante de la matriz A es igual a menos 108. ¿Sí? Por lo tanto, usted puede hacer el desarrollo por donde quiera, pero si elige inteligentemente cuál es la fila o la columna por la que va a hacer el desarrollo, seguramente trabajará mucho menos. El cálculo de los determinantes es crucial porque dada una matriz cualquiera, ¿no? A11, A1n, AN1, ANN, ¿sí? Recuerden que nosotros lo que nos interesaba saber era si la matriz tiene inversa o no tiene inversa, ¿sí? O sea, si es singular o no, si es inversible o no, ¿sí? Y el cálculo del determinante es crucial en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si el determinante de la matriz A es igual a 0, esto va a pasar si y solo si A es no inversible, ¿sí? O sea, cuando el determinante de la matriz A sea igual a 0, la información que me devuelve es que esa matriz con la que yo estoy trabajando no tiene inversa, ¿sí? Y si el determinante de la matriz A es distinto de 0, esto va a suceder si solo si A es inversible, ¿sí? Entonces, todo el cálculo se va a basar en esto para poder descubrir si la matriz tiene o no tiene inversa. Y ahora vamos a trabajar un poquito con la interpretación geométrica del determinante de 2 por 2. Bien, fíjense, nosotros el siguiente teorema nos dice que si tenemos dos vectores A y B, el área del paralelogramo, que tiene como lados al vector A y al vector B, es igual al valor absoluto del determinante de A. ¿Quién va a ser A? A va a ser una matriz que tenga como columnas los elementos de los vectores A y B, ¿no? No sé si se observa bien acá, pero el vector A tiene coordenadas AC y el vector B tiene coordenadas B y D. ¿Sí? Entonces, acá lo voy a escribir. O sea, el vector A tiene estas coordenadas. AC, el vector B, B vector, tiene las coordenadas B, D. ¿Sí? Bien, vamos entonces a arrancar con esta demostración.
vamos a escribir a los vectores A y B en forma canónica. Entonces el vector A va a ser el vector AI más CJ. C por J, y el vector B va a ser el formado por DI más DJ. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos en la primera parte de geometría analítica, nosotros decíamos que el área del paralelogramo estaba determinada por ¿quién? Por el producto vectorial de los vectores, ¿no? Entonces, si yo hago el producto vectorial entre A por B, voy a obtener lo siguiente, ¿sí? Acá poníamos I, J y K en este caso. La componente en K para estos vectores es 0. Entonces acá tengo A, C y 0, B, D y 0. ¿Sí? Si yo calculo, acuérdense que acá ya usábamos determinantes, lo que pasa es que no teníamos, digamos, toda esta teoría. Pero nosotros podemos hacer el cálculo y siempre lo desarrollamos por la primera de las filas, ¿no? Entonces acá me queda I por, si yo hago acá C por 0 menos D por 0, esto me da 0. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar I por 0. Análogamente me va a quedar J por, de nuevo lo mismo. Si yo estoy en esta fila, acá me va a quedar A por 0 menos B por 0. Todo esto me va a dar 0. Más K por, si yo trabajo, digamos, con esta fila, fíjense lo que me queda es A por D menos B por C. Que es lo que voy a escribir acá, ¿no? A por D. Opa, menos B por C. ¿Sí? Quiere decir que todo esto se reduce, lo voy a escribir acá abajo, el producto de A, producto vectorial por B, se reduce a ser, cuando acuérdense que el área del paralelogramo era el módulo del producto vectorial. Por lo tanto, si yo calculo el módulo del producto vectorial, me va a quedar nada más ni nada menos que el módulo de ¿quién? De K por A por D menos B por C. ¿Sí? ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser al módulo de A por D menos B por C. ¿Sí? Pero A por D menos B por C, si uno analiza, en realidad es el determinante de A, ¿no? Fíjense, si yo escribo acá A, D, B, C, esto termina resultando el determinante de la matriz A. Por lo tanto, cuando yo tengo dos vectores, digamos, que forman un paralelogramo, el determinante de la matriz cuyas columnas corresponden a cada uno de los vectores, ¿sí? Va a ser el área del paralelogramo que forman ellos dos. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.